perdimos mucho el sentido de la alabanza y nos volvimos muy interesados en la oración. Nuestra oración es un poquito pedigüeña. Pedimos, pedimos y pedimos y pedimos. Y eso está bien, no hay que decir que la petición es mala. Juan Pablo II decía que cuando era joven no le gustaba pedir, pero cuando llegó a viejo decía, ya no hago más que pedir, porque hay tanto que pedir. Y pedir es necesario, pedir es una necesidad del alma, porque tenemos tantas necesidades espirituales, materiales, económicas, familiares, y tanto que pedir a Dios. Y Dios nos dice que pidamos, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. Entonces nuestro Señor nos exhorta a pedir. Y en el Padre Nuestro pedimos, el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. El pan fresco de cada día, dánosle hoy. No es el pan viejo. Porque si pidiéramos pan de una vez para todo el año, Dios nos lo daba, pero a los 8 días ya estaba hecho una piedra. Por eso hay que pedir ese pan de cada día, porque es fresquito. Pedir es necesario, hay que aprender a pedir. ¿Cuáles son las condiciones para pedir bien? Primera, pedir según la voluntad de Dios. Pedir según la voluntad de Dios. Si uno no pide según la voluntad de Dios, si no pide algo, entonces está pidiendo algo que no le conviene. Y si uno pide algo que no le conviene, Dios no se lo puede dar. Entonces nos da otra cosa que sí nos convenga. Pedir según la voluntad de Dios, Dios nos da lo que nos conviene. Si no nos conviene, no nos lo da, nos da otra cosa. ¿No es verdad? Si un niño necesita vitamina C y pide un plátano, la mamá le dice, no, el plátano no tiene vitamina C, es la naranja. No, que yo quiero un plátano. Es que el plátano no te sirve para la vitamina C. Entonces recibe lo que sí le sirve, que es la naranja. Entonces, así con Dios, si yo pido una cosa que no me conviene, Dios me da otra. ¿Por qué Dios no me dio esto? Pues porque no me convenía, ¿qué vamos a hacer? Entonces no siempre pedimos lo que nos conviene. Nos pedimos a veces cosas que Dios sabe que no nos conviene. Y si nos hubiera dado eso que le pedimos, nos hubiera hecho daño por alguna razón misteriosa. No convenía, no era el momento, no era lo que tocaba, no era lo mejor. No. Y uno después sabe, ¿no? ¿Cuántas veces, por ejemplo, una persona llega al aeropuerto un poquito tarde y ya no lo dejan entrar al avión y se pone bravo y patalea y zapatea y brinca y todo? Y resulta que perdió el avión y el avión se cayó. Y la persona se salvó. A pesar de su pataleta y su zapateada. Cuando el Titanic se hundió, hubo gente que perdió el Titanic y estaban desesperados y rabiaron y todo. Y el Titanic se hundió. ¿Ven? Entonces uno no sabe por qué Dios no le da lo que uno pide, pero después sale a la luz y después ve uno que era mejor que hubiera sido así. Que era mejor que hubiera sido así, ¿verdad? Por razones que uno ignora, que uno desconoce, ¿verdad? Entonces, pedir según la voluntad. Segundo, tener la seguridad de ser escuchado. Tener la seguridad de ser escuchado. Tener la seguridad de ser escuchado. Saber que Dios escucha toda oración. Toda oración, toda. A un padre le dijeron, padre, háganos una conferencia sobre las oraciones que Dios no escucha. Dijo, no existe. Dios las escucha todas. Pero es que a usted, padrecito, sí le escucha porque usted tiene teléfono directo allá con Papá Lindo. En cambio yo sí pido y nada. No. Tenga la seguridad de ser escuchado. Tercero, pedir y esperar.
Porque Dios nos da las cosas en el momento que es, ni 5 minutos antes, ni 5 minutos después, en el momento exacto que es. Dios nunca llega ni temprano ni tarde. Nos da las cosas en el momento que toca. Cuarto, dar gracias por adelantado, como a David Wilkerson con los $15,000. Dar gracias por adelantado. ¿Verdad? Me acordé ahorita de un cuento que vi en el radio esta semana. Resulta que una persona estaba muy mal económicamente en Polonia, en Cracovia. Estaba muy mal económicamente y rezó y rezó y rezó. Hizo una novena a la Virgen y al Niño de Jesús de Praga para que le ayudara. Y tuvo un sueño. Que en Praga, él estaba en Cracovia, Polonia, que en Praga, debajo del puente del río, enfrente a la catedral, había un tesoro. Y se fue a Praga a buscar el tesoro. Llegó y encontró que el puente estaba vigilado por el ejército. No se pudo acercar al puente. Había un montón de barreras. Por ningún lado le funcionó nada. Y merodeaba y daba vueltas. Y la policía lo miraba. Y este señor que se trae. Al fin, el jefe de la policía dijo: bueno, ¿usted qué está haciendo acá? ¿Por qué da tantas vueltas? Digo, no, porque yo tuve un sueño. Que debajo del puente había un tesoro. Y el militar se tosió ahorita. ¡Juá, juá, 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 juá! ¿Y usted cree en sueños? No sé, pero me soñé eso. ¡Juá, juá, 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 juá! Y yo me soñé que en Praga, debajo del puente, había un tesoro. Y yo nunca lo fui a buscar. Fíjese, ¿y qué? El señor abrió carrera, fue a Praga. Fue a Praga, digo, me soñé que en Cracovia había un tesoro. Fue a Cracovia corriendo y encontró el tesoro. Pero tuvo que ir a Praga para que el Señor le contara su sueño. Él se había soñado que en la otra ciudad había un tesoro. Entonces encontró el tesoro, pero no como él lo pensó debajo del puente, sino encontró quien le dijo dónde estaba. Entonces el otro se reía porque él se había soñado también con un tesoro y nunca lo había buscado. Este sí lo buscó y lo encontró. Las cosas no salen como uno piensa. Él pensaba que iba a Praga y encontraba debajo del puente el tesoro. Y lo que encontró fue el sueño del militar que le dijo dónde estaba en su propia ciudad, en su propio sitio. Y creyó en el sueño del militar, escarbó e encontró el tesoro. Dios le da a uno las cosas no como uno piensa, sino como Él quiere. ¿Entiende? Ese cuentico lo oí esta semana en el radio. Entonces, 4 condiciones para pedir según la voluntad de Dios. Primera, para la oración de petición. Primera, según la voluntad de Dios. Segundo, seguridad de ser escuchado. Tercera, pedir y esperar. Cuarto, dar gracias por adelantado. Esa es la oración de petición, pero la oración de alabanza es la que le decía que hemos perdido mucho el sentido de la alabanza. Porque la alabanza es desinteresada. Y nosotros en nuestra oración somos muy interesados. Buscamos siempre que nos den, que nos den, que nos den. En cambio la alabanza no pide nada. La alabanza glorifica a Dios. ¿Qué es alabar a Dios? Cuando yo era párroco de Zipaquirá, me puse a preparar a las niñas de primera comunión en la escuela de Zipaquirá, de mi parroquia. La escuela que se llama Guillermo Quevedo Zeta. Guillermo Quevedo, el famoso músico zipaquireño. Y un día les hablé de la alabanza como 1 hora y media. Bueno, al fin. ¿Entendieron, niñas? Eran todas niñas. Sí, padrecito. Entonces, ¿vamos a alabar a Dios? Sí, padrecito. A ver tú, mijita, ¿cómo vas a alabar a Dios? Con agua y jabón.
No había entendido nada. Dije, no vuelvo a preparar niños de primera comunión. Eso se necesita tener carisma para eso. Yo predico retiros, pero niños de primera comunión no me entienden nada. Entonces conseguí catequistas. ¿Ven? No sabemos alabar a Dios. Hemos perdido el sentido de la gratuidad. La alabanza es una oración gratis que no tiene ningún interés personal, sino la gloria de Dios. Una persona se glorifica, decíamos esta mañana en la misa, por sus obras. Un pintor que hace unos cuadros maravillosos, ¿cómo se glorifica? Porque la gente que va a ver esa exposición explota en alabanzas. ¡Qué maravilla! ¡Qué belleza! ¡Qué artista! Un escultor, un Miguel Ángel que hace el David, que hace el Moisés. No, y todo el mundo se queda con la boca abierta y dice, ¡qué maravilla! Un músico, Händel, que hace el Aleluya, decíamos esta mañana. O Bach, o Beethoven. Cuando uno escucha la quinta, la séptima sinfonía, la novena, qué maravilla, ¿no es verdad? Entonces, una persona se glorifica por la alabanza. ¿Alabanza de qué? De sus obras. Porque uno en su obra expresa todo lo que uno es, todo lo que uno lleva por dentro, todo lo que uno siente. Cuentan que unos floristas en los Estados Unidos pusieron música en los invernaderos de flores y ensayaron varias clases de música. Entonces pusieron música clásica y las flores crecieron de para arriba. Y pusieron música popular y las flores crecieron a los lados. Pusieron rock, las flores se murieron. Tal cual, histórico. Cuando uno oye música, uno siente el beneficio o el daño. El daño en el alma, ¿me entienden? La música expresa la belleza o la feura del alma. Expresa lo que hay en el corazón. Lo mismo en la pintura. Una vez estaba yo en Holanda. En Ámsterdam hay un museo famosísimo, tal vez el más famoso de Ámsterdam, que es la Galería Municipal, donde están todos los grandes pintores flamencos. Y uno cuando recorre esos museos, eso es después de 4 horas caminando, uno está muerto de cansancio, ¿no? Con ganas de echarse los pies al hombro y seguir caminando en las manos, pues. Yo había caminado varias horas y estaba cansadísimo y llegué a una salita del museo octagonal donde no había sino un solo cuadro. Allá en el centro una Virgen de Frangélico. Frangélico es el más grande pintor que ha habido en el mundo. Frangélico es del 1300, 1400. Nunca retocó un cuadro, siempre lo dejó tal como de primerazo le salió. Nunca hay 2 pincelazos uno encima de otro. Él pintaba realmente inspirado. Cuando yo llegué y vi ese cuadro, en toda la salita no había sino un banco acolchonado para sentarse a contemplar esa maravilla de ese único cuadro que había en la sala. Una Virgen de Frangélico. ¡Qué maravilla! Como para sentarse y se le olvida a uno todo el resto del museo. Porque todo el resto del museo eran obras bonitas, sí, pero humanas. Esta era una obra divina. Realmente inspirada por Dios. Este hombre no pudo pintar esa Virgen Santísima, esa Virgencita con el niño alzado, si no era por la inspiración de Dios, del Espíritu Santo. Cuando uno oye ciertas canciones carismáticas o cierta música como de Bach, uno dice, esto es inspirado por Dios.
expresa toda la belleza del alma, del corazón, de la música. Y lo mismo en la pintura, lo mismo en la arquitectura. Cuando nosotros comenzamos a construir aquí, teníamos como arquitecto un suizo, Victor Schmid. Victor Schmid fue el más famoso arquitecto en Colombia de los años 50. Y lo copiaron todos los arquitectos posteriores. El estilo un poco colonial, un poco europeo, el estilo del mueble suizo, si conocen el mueble suizo. Entonces, eso es puro reproducción de Victor Schmid. Victor Schmid sentó escuela en Colombia. Y él fue el que construyó el comedor aquí. El resto lo construyó mi hermano, que en paz descanse porque murió hace 2 años, 3 años. Y Victor Schmid tenía un ritmo de vida sui generis. Él dormía de 7 de la mañana a 3 de la tarde. A las 3 de la tarde almorzaba y se iba a visitar las obras hasta las 7 de la noche. A las 7 de la noche venía y se ponía en oración. Y oraba prácticamente hasta la medianoche. Y de la medianoche a las 7 de la mañana hacía pintaba. Después de haber orado por lo menos 2 horas. Y decía que cuando él sentía la inspiración del Espíritu Santo, a la madrugada de la medianoche en adelante, era cuando él podía dibujar las casas que él iba a construir, que eran verdaderamente inspiradas por el Espíritu Santo. Y por eso las casas de Schmid que se conservan en Bogotá son monumento nacional. Tumbaron muchas, lástimas, pero las que existen no las dejan tocar porque son verdaderas obras de arte, porque expresan toda la belleza del alma de este genio, de este artista, de este hombre inspirado que era Victor Schmid. ¿Ven? Uno expresa en sus obras lo que uno es, la belleza del alma, la belleza de la inspiración, la belleza del amor. Y eso lo expresa uno en una obra de arquitectura, o en una composición musical, o en una pintura de Frangélico, o en una estatua de Miguel Ángel. ¿Ven? En las obras uno se glorifica. El artista se glorifica en sus obras. El papá y la mamá se glorifican en sus hijos. El político se glorifica en hacer las cosas bien, etcétera, etcétera. Entonces, las obras hablan de lo que uno es. Las obras hablan, como las palabras obran, las obras también hablan. Y esas obras glorifican al artista, glorifican al autor. Así las obras de Dios glorifican a Dios. Si queremos ver el amor de Dios, miramos sus obras, miramos las flores, miramos los animalitos, miramos las estrellas, miramos el sol, miramos el mar, miramos el aire, el viento, miramos los seres humanos. La belleza de las criaturas que Dios ha hecho nos glorifican a Dios, y por eso lo más normal es que alabemos a Dios que hizo tantas maravillas. Y no solamente las maravillas de la creación material, como decimos, lo infinitamente grande. Cuando uno mira las constelaciones y las galaxias, uno queda aterrado absolutamente. ¿Qué es una persona humana en el planeta Tierra? Un granito de arena. ¿Y el planeta Tierra qué es en el sistema solar? Un granito de arena. ¿Y el sistema solar en la galaxia qué es? Es un granito de arena. Miren, un científico, un astrónomo, quiso hacer un planetario a escala. Ustedes han ido al planetario y han visto las estrellas que las ven, se las muestran a uno ahí en el cielo, ¿no es verdad? Y puso un alfiler que era el Sol, y pegado al Sol otro alfiler, Mercurio, y después otro alfiler, Venus, y después otro, la Tierra, y después otro, Marte, y después otro, Júpiter, Saturno, Neptuno y Plutón. Bueno, Urano y Plutón. El planeta más lejano
le quedó a 1 centímetro del Sol, el planeta más lejano del sistema solar. Después había que poner, ¿qué sigue después del sistema solar? La estrella más cercana. La estrella más cercana se llama Alfa de Centauro y está cerca a la Cruz del Sur, aquí la ve uno todas las noches. Esa estrella más cercana después del sistema solar, ¿a qué distancia tendría que ponerla para que quedara a escala? Si el planeta más lejano está a 1 centímetro, después la estrella más cercana puede estar a 2 centímetros, a 3 centímetros. ¿Ah? ¿A qué distancia creen ustedes? ¿Saben a qué distancia? A 273 metros. ¿Calculan ustedes esa locura? Tuvo que renunciar a hacer su planetario, que a esa dimensión no le cabía la galaxia en que vivimos, que es una sola galaxia, en todo el planeta Tierra. O sea que el sistema solar en la galaxia es un granito de arena perdido en la nada. Porque la galaxia en que vivimos, que se llama ¿cómo? La Vía Láctea, hay cientos de millones de estrellas. Más o menos hay 40.000 estrellas en esta galaxia. Y hay cientos de millones de galaxias. Eso no le cabe a uno en la cabeza. Cientos de millones de galaxias y cada galaxia tiene cientos de millones de estrellas. Es lo infinitamente grande, ¿ven? Eso es admirable. Cuando uno ve las fotos del universo, uno queda aterrado. Hace unos años descubrieron la explosión de la supernova, ¿no vieron en el periódico? La supernova es una estrella que explotó hace millones de siglos. Y la luz de esa explosión venía por el universo andando a la velocidad de la luz, que es 300.000 kilómetros por segundo, ¿verdad? Desde hace millones de siglos. ¿A qué distancia estaría esa estrella? No nos cabe en la cabeza. Ni el tiempo ni el espacio nos caben en la cabeza. Son demasiado grandes. Son las maravillas de Dios. Y eso en lo infinitamente grande. Y lo infinitamente chiquito. ¿Se acuerdan los discos que habían hace 50 años de 78 revoluciones? Con una aguja que uno ponía en una vitrola y le daba cuerda. Y comenzaba a leer. Y se acababa la cuerda. Y en el surco quedaba grabada la música. Pues llegaron los discos de 33 revoluciones, que ya eran high fidelity, ¿verdad? De alta fidelidad, y las agujas de diamante. Y después llegaron las grabadoras con una cinta donde quedaba grabado. Llegó el cine sonoro. El cine sonoro fue un descubrimiento formidable, porque al borde de la cinta se imprime el sonido transformado en luz. Lo que hay de sonido en la cinta de película es luz, no es sonido, como en un disco. Y ese descubrimiento de transformar el sonido en luz y después una fotocéldula lo vuelve a revertir de luz a sonido para que uno oiga el cine, fue una revolución completa. El cine sonoro fue una revolución. Entonces, cuando llegaron las grabadoras, en una cinta estaba impresa el sonido. Pero ahora llegan y me muestran una cosita así como tan grande como esta tapa del lapicero. Me dicen, ahí hay 2.000 canciones grabadas. Y hay no sé cuántos miles de datos grabados. Y yo pregunté, ¿y dónde los graba? ¿En qué cinta? ¿En qué disco? ¿En qué cosa? ¿Cómo lo graba? Porque bueno, yo veo que en un disco tiene
en surcos y estar ahí, pero ahí en esa cosa tan chiquita, yo lo abro y no se ve ninguna cinta, ni ningún disco, ni nada. ¿En qué cosas se graba? Tengo corchado a todo el mundo porque nadie me sabe responder. Se graba en las moléculas de materia de una cosa que es como un sílice, como una arena, dijéramos, que tiene moléculas todas con carga eléctrica, que se puede cargar o el 0 o el 1, en positivo o en negativo. Y cada dato tiene muchos centenares de moléculas que se cargan con carga positiva o negativa y queda la memoria impresa en esas moléculas, pero son tan chiquitas que prácticamente al ojo humano no se ven, es una cosa inmensamente pequeña. Es el infinitamente chiquito de Dios. No sabe uno qué es más admirable, si mirar las estrellas y las galaxias o mirar un microchip de un computador que tiene miles de millones de memorias, de megas, de gigas. Y uno dice, en eso tan chiquitico, se puede ver películas, se puede ver. Ayer, ¿quién de ustedes fue el que me regaló la película de Santa Rita de Casia? Alex, allá está atrás. Me regaló Alexa Hernández un CD, un disco, un CD. Y ahí está toda la película de Santa Rita de Casia. ¿Cuánto dura esa película, Hernán? 2 horas. 2 horas. Y uno dice, ¿cómo en una cosa tan chiquita como este CD hay 2 horas de película con imagen y con sonido? Es increíble, el infinitamente chiquito. Y uno se admira de la obra de Dios. Y que el hombre haya sido capaz de descubrir eso y de ponerlo en funcionamiento. Hace 100 años se hacía un descubrimiento científico y para ponerlo en circulación al público duraba 40, 50, 60 años. Hoy día se hace un descubrimiento científico y al mes lo están vendiendo en serie el Hitachi o el IBM o Apple o cualquier fábrica de esas de Estados Unidos o de Japón, ¿no? A los 8, a los 15 días ya ahí está saliendo. Hacen un computador y el día que lo van a vender ya está descontinuado porque está pasado de moda. Porque la otra fábrica del frente sacó otro más potente, más barato, más chiquito. Ahora van a hacer unos computadores que cuestan creo $100. Los más absolutamente baratos para que todo el mundo tenga computador. Piensen que en Colombia hay 30 millones de celulares, teléfonos celulares, en un país de 40 millones, o sea, 3 de 4 colombianos tienen celular. Ahorita el que es raro es el que no tiene. ¿No es verdad? El infinitamente chiquito. Y hay unos celulares que uno queda aterrado, porque guardan todas las memorias que uno quiera, tienen todas las músicas que uno se imagine, tienen máquina de retratar con yo no sé cuántas cosas, tienen teléfono, tienen radio, bueno, es decir, lo único que falta es que lo regañen a uno por tocar el botón que no era. Es impresionante el infinitamente chiquito de los computadores, de los celulares. El fax, que hace 10 años, 15, 20 años nos parecía lo último en guarachas, hoy día está pasado de moda ya, casi descontinuado. Los cassettes, aquí con gran dificultad conseguimos una máquina para multiplicar los cassettes normales, y se nos dañó. En todo Colombia no hay repuestos porque eso ya está absolutamente obsoleto, pasado de moda. Eso lo usaba era mi abuelita, ¿no? Y soy aquí. Los cassettes, ¿qué cassette ni qué pan caliente? Nadie pone cassette ya. Todo es CD, todo es DVD. No,
El infinitamente chiquito en la electrónica, en la técnica, todo esto es admirable. ¿Eh? Uno ve cómo Dios se glorifica en lo infinitamente grande y en lo infinitamente pequeño, es decir, las obras de Dios son totalmente desconcertantes, y eso que un científico decía, lo que tenemos hoy de descubrimientos científicos, dentro de 200, 300 años va a ser como hoy operar cataratas con asadón y garlancha. Es decir, habremos progresado tanto que la ciencia de hoy nos va a parecer un asadón y una garlancha. Va a estar totalmente superado y pasado de moda, ¿no? Vamos a unas velocidades que uno no se imagina. Hoy día es una guerra contra el tiempo. El tiempo se acortó. Antiguamente el tiempo era larguísimo. En 100 años podía pasar 1 o 2 acontecimientos importantes. Hoy en 8 días pasan 100 acontecimientos más importantes que antes en un año o en 100 años. Hoy día todo es a toda velocidad. A toda velocidad. Cuando se celebró el año 2000, hubo gente que hizo esta pirueta. Se fueron a Australia. En el momento en que se dieron las 12 del año 2000, brindaron, se tomaron unos tragos, se abrazaron, se montaron en un avión, en un Concorde, y volaron a París, y llegaron a París a las 9 de la noche. Todavía no eran las 12, porque iban en contra del tiempo. Entonces esperaron, celebraron en París el año 2000, se tomaron otros traguitos, se montaron en el avión y se fueron a Nueva York, y en Nueva York eran todavía las 9 de la noche otra vez, porque iban ganando tiempo, iban en contra del planeta Tierra. Y celebraron 3 o 4 veces el año 2000, porque mientras el planeta Tierra duraba 6 horas para recorrer esa distancia, el avión lo recorría en 3, iba más rápido que el planeta Tierra. Entonces iba descontando tiempo. Descontando tiempo. El mundo está viviendo eso actualmente, una carrera contra el tiempo. Algo sucede en este momento en el mundo y todo el mundo se entera instantáneamente por los satélites, por las cadenas de televisión, etc. Todo se ve. Todos vimos el entierro de Juan Pablo II en directo, ¿no es verdad? Al mismo tiempo, todos vimos la elección de Joseph Ratzinger, lo vimos al mismo tiempo. Bueno, entonces, eso es la gloria de Dios. Se glorifica en que alabemos su grandeza contemplando lo infinitamente grande y lo infinitamente chiquito. Pero se glorifica más en las personas que en las cosas. La gloria de Dios son las personas, son los santos. Glorificamos más a Dios las personas que las cosas, aunque las cosas son maravillosas, pero más maravillosa es el alma, más maravilloso es el ser humano. Aún en lo físico, los científicos que estudian el cuerpo humano, ¿no?, viven deslumbrados de ver la perfección de los órganos que Dios creó, la perfección de los sistemas circulatorio, respiratorio, digestivo, óseo, etc. Alexis Carrel, ese gran médico, escribió ese libro, El hombre, ese desconocido. Ese desconocido. Hoy día conocemos mucho más del hombre que hace varios siglos, y sin embargo, el hombre sigue siendo para nosotros un gran desconocido, que supera toda la imaginación de todo lo que podemos pensar. Lo más perfecto en el hombre es el cerebro. Y el cerebro es algo tan perfecto que en 1 centímetro cúbico de masa encefálica hay millones de neuronas que son como millones de computadores. Fíjense que en Alemania,
en Heidelberg y en Nerdental se encontraron unos huesos, ¿no? Más o menos así. Que tenían una mandíbula gigantesca y un cerebro chiquitico. O sea que todavía no era ser humano, eran prehomínidos, antropopithecus o pithecanthropus, es decir, que eran más animal que hombre. Cuando ya el hombre evolucionó, el hombre progresó, la forma del cráneo cambió, disminuyó la mandíbula y aumentó la capacidad craneal del cerebro. O sea que este come menos y piensa más. Este come mucho, pero no piensa nada. ¿No es verdad? Entonces, la evolución nos muestra cómo fue progresando el esqueleto hasta llegar a tener las condiciones para ponerle Dios el alma. La evolución se refiere solo al cuerpo, no al alma. El alma de todo ser humano fue creada directa e inmediatamente por Dios, tanto de Adán y Eva como de cualquier nené. Pero el cuerpo sí evolucionó, ¿verdad? Y se vio cómo se cambió de una enorme capacidad craneal de una mínima a una enorme. En cambio, la mandíbula disminuyó porque el hombre necesita comer menos que estos simios o de estos que eran más animal que hombre todavía, ¿verdad? El hombre de Heidelberg o el hombre de Nerdental prácticamente era prehomínido, no era todavía hombre. Entonces, el hombre en su capacidad craneal tiene las neuronas y esas neuronas son como millones de computadores. Millones de computadores. El más grande neurólogo del mundo hoy día es un compañero mío. Figúrense que es un colombiano que vive en los Estados Unidos, que ustedes han oído hablar de él. Se llama Rodolfo Ginás, éramos compañeros de colegio. Y en el colegio nunca fue genio, pero hoy día sí lo es. Y a Rodolfo le preguntaron cómo de grande tiene que ser un computador para que haga las funciones de un cerebro humano. Y Rodolfo respondió, para que un computador haga las funciones de un cerebro humano, tiene que ser tan grande como el planeta Tierra. Porque el cerebro tiene millones de computadores, que son las neuronas, que son las que manejan todo el funcionamiento del cuerpo, de la mente, los movimientos, para que mi mano se mueva así y no así, para que yo diga blanco cuando no diga negro cuando voy a decir blanco. Todos esos computadores están funcionando a una velocidad inmensa para que todo mi cuerpo funcione, mi mente, mi actividad, mi palabra, etc. Todo eso funciona manejado por una central de abastos que se llama el cerebro, de donde proceden todas las lechugas y todas las zanahorias, es decir, todas mis actividades, a través de los millones de computadores que yo tengo metido en el cerebro y que me hacen obrar en una o en otra forma, en forma ordenada, coordinada, inteligente, sensatas y no como un loco. Entonces, esa maravilla del cerebro humano que conocemos muy poco, que Rodolfo Ginás conoce muchísimo, es el gran sabio del cerebro humano hoy día, colombiano, bogotano. Esa maravilla del cerebro humano es una obra de Dios. Y cada vez que entre más se conoce, más nos admira lo que Dios hizo al hacer un ser humano, al hacer un cerebro, que siendo tan pequeño, es más perfecto que todo el universo junto. Un niño recién nacido
es más perfecto que todo el universo junto, porque el universo es materia, no tiene alma. El niño es materia y además tiene alma y además tiene Espíritu Santo, si está recién bautizado. Entonces uno queda con la boca abierta al contemplar la maravilla que es el hombre, ¿no? El infinitamente chiquito, pero que es infinitamente poderoso y grande, y con su cerebro impresionante, ¿ven? Y esas son las maravillas de Dios ante los cuales uno queda en la admiración. Decíamos esta mañana en la misa, tenemos que recuperar la capacidad de admiración. La capacidad de admiración. En estos días me llegó por un correo en el computador una serie de fotos de lo que es el planeta Tierra en cuanto a lo más grande y en cuanto a lo más chiquito. El planeta Tierra comparado con los otros planetas, después comparado con el Sol, después comparado con el sistema solar, después comparado con las estrellas, ¿no? Y va uno viendo lo más grande, lo más grande, lo más grande, lo más grande. Y la otra es lo más chiquito, el planeta Tierra comparado con lo que es la materia, con lo que es el átomo y llegar hasta lo más pequeñito. Y ve uno la obra de Dios tan inmensamente perfecta en lo infinitamente grande y en lo infinitamente chiquito. Por eso es que tenemos que recuperar la capacidad de admiración, de contemplación. Los niños saben admirar. En cambio nosotros con nuestra excesiva racionalidad le ponemos pero a todo y en vez de contemplar algo y admirarlo, decimos torcido, le quedó regular, esta pata está más larga que la otra, este ojo está visco. Y entonces no sabemos admirar. Y al no saber admirar, no sabemos alabar y glorificar a Dios. Tenemos que recuperar la capacidad de admiración para poder glorificar a Dios en todo lo que Él hace, pequeño o grande, ¿no? Y esa es la alabanza. La alabanza es proclamar la grandeza de Dios en sus obras, la grandeza de Dios en los acontecimientos, la grandeza de Dios en las personas, la grandeza de Dios en la iglesia, la grandeza de Dios en sí mismo. Alabar a Dios por lo que es Dios, ya no solo por sus obras. Si en las obras podemos alabar y bendecir a Dios por las maravillas que es un cerebro humano, o que es una estrella, o un planeta, o una hoja, o un mosquito, o un saltamontes, o una flor, qué maravilla, inmensa, infinitamente complicada y compleja. Tenemos que aprender a alabar a Dios muchas veces más por lo que Él es. Alabar a Dios, por lo que Él es, por su grandeza, por su belleza, por su santidad. Por eso los ángeles cantan santo, santo, santo. La suprema alabanza es santo. Cuando la iglesia quiere declarar que una persona tiene todas las virtudes y todas las cualidades, lo canoniza. Y dice, este es un santo. Tiene todas las virtudes, todas en grado heroico. Eso es canonizar a alguien, declarar que tuvo todas las virtudes en grado heroico. ¿No? Y por eso los ángeles declaran que Dios es santo. ¿Por qué? Porque el demonio le echa la culpa a Dios de todo lo malo. El demonio le echa la culpa a Dios de todo lo malo. Acusa a Dios por todo. Y toda la culpa la tiene Dios de todo. Y los ángeles defienden a Dios y dicen, no, Dios no tiene culpa, Dios es santo, santo, santo. La suprema alabanza de los ángeles es proclamar la santidad de Dios. Como la suprema alabanza de la iglesia para una persona es canonizarlo y declarar que es santo. ¿Ven? Por eso nosotros tenemos que aprender a alabar a Dios. Alabar a Dios por lo que Él es, porque Él es amor, por su grandeza, por su misterio, por la Santísima Trinidad, porque el Padre se glorifica engendrando al Hijo desde toda la eternidad. Y el Hijo se glorifica con el Padre, expirando
dándole la vida y el ser al Espíritu Santo desde toda la eternidad. Esa es la gloria eterna de Dios, la gloria increada de Dios, porque el Padre se glorifica en el Hijo y el Padre y el Hijo se glorifican en el Espíritu Santo. Pero también hay la gloria creada, que es el universo, la creación, que proclama la grandeza de Dios, la sabiduría de Dios, el poder de Dios en un átomo, en una molécula, en una persona, en una neurona, en una célula. La perfección de Dios, ven, la gloria creada de Dios en la creación. Y por eso nosotros tenemos que entonces aprender a alabar a Dios por todo lo que Él es y por todo lo que Él hace. Y esa alabanza de Dios, óiganlo bien, es lo que más nos sana. Nos sana. La alabanza sana. Sana el alma, sana la mente, sana el corazón, sana los sentimientos, sana de rencores, nos sana de todo. Aprender a alabar a Dios es sanarse de todas nuestras miserias, de todas nuestras amarguras, de todos nuestros rencores, de todos nuestros resentimientos. ¿Se acuerdan que yo les conté mi experiencia ayer del Espíritu Santo? Cuando yo venía en el carro a las 9 de la noche, pensando que por qué no había pasado nada, y Dios me dijo, no te has entregado totalmente, y yo me entregué totalmente, y Dios me dijo, ahora hay que alabar a Dios. Y yo decía, pero ¿por qué gracias? Si yo me siento vacío, me siento hueco, me siento fracasado, me siento todo mal. Y entonces Dios me hizo comprender, el Padre dijo que hay que alabar a Dios cuando todo va mal. Y ahí fue cuando yo comencé a alabar a Dios, e inmediatamente me invadió el Espíritu Santo. Me poseyó el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque alabé a Dios, no porque me había ganado el baloto, no porque todo iba bien, yo sentía que todo iba mal. Habían orado por mí, no había pasado nada. Alabe a Dios. ¿Pero por qué gracia? Alabe a Dios. Pero me siento vacío, alabe a Dios. Pero me siento un fracasado, yo a qué vuelvo a mi parroquia si nadie cambia, ni yo tampoco, alabe a Dios. Pero, alabe a Dios. Y comencé a alabar a Dios y ¡prum! La suerte de mi vida cambió. Para siempre. Cambió para siempre. Y por eso estamos aquí reunidos. Si no, no estuviéramos reunidos aquí. Gracias a Dios, gloria a Dios. Ven, aprender a alabar a Dios siempre, 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 siempre. Como dice el Padre Johnston, gloria a Dios de todas maneras. Praise the Lord anyhow. Gloria a Dios de todas maneras. Así se le ha quedado la maleta con la plata, los pasaportes y los tiquetes. Y fuimos y allá estaba en la plata, la maleta sin abrirla. Y no tenía llave ni nada. Y ahí estaba íntegro todo. Gloria a Dios de todas maneras. Se les incendió la casa de campo. Gloria a Dios de todas maneras. Me dio la plata a mí. Gloria a Dios de todas maneras. Lo estrelló un camión y casi lo mata y le destruyó el carro. Gloria a Dios de todas maneras. ¿Ven? Cuando alabamos a Dios de todas maneras, Dios inmediatamente obra, inmediatamente actúa. La suprema oración sanadora es la alabanza. La alabanza. Hay otro protestante muy católico, es que los protestantes, algunos se han acercado mucho a la iglesia, ¿no? Por eso estos 2 o 3 que les he citado, David Wilkerson, Don Gossett, y este se llama Merlin Carothers. Merlin Carothers es otro, que fue un muchacho loco, lo metieron a la cárcel y se convirtió y acabó siendo capellán del ejército de los Estados Unidos en Vietnam. Y escribió un librito que se llama De la prisión a la alabanza. Padre Johnston, que les cuento, el que viene aquí, nos ha traído por lo menos 2000 ejemplares de ese librito y se lo regala a todo el mundo. Ha ido 2 o 3 veces a la cárcel de Tunja, de Cómbita, y les lleva ya a todos los presos el librito. Este año, hace 20 días, estuvo allá. De la prisión a la alabanza. Y muestra este hombre cómo él era un hombre terrible y se volvió un hombre de Dios, capellán del ejército de Estados Unidos, y descubrió la grandeza de la alabanza. Y cuando le llegaban con grandes problemas,
los soldados, por ejemplo, se arrodillaban y comenzaban a alabar a Dios. Y decía, y muchas veces, en el momento en que nosotros nos arrodillábamos a alabar a Dios en el Vietnam, el problema se arreglaba en los Estados Unidos, a 40.000 kilómetros de distancia, o 20.000. ¿Ven? Entonces, cuando uno alaba a Dios, Dios inmediatamente obra. Él no se queda atrás. Él no se deja ganar. Él inmediatamente responde. Por eso el poder de la alabanza. Merlin Carothers escribió otro librito que se llama así, El poder de la alabanza. Y de la prisión a la alabanza del segundo. ¿Sí? El poder de la alabanza fue el primero. Respuestas a la alabanza y otro. Respuestas a la alabanza. Sí. El poder de la alabanza fue el primero. ¿Ah, sí? Un sacerdote me lo recomendó. Ya. Un momento difícil que tenía. Exacto. Entonces, si aprendemos a alabar a Dios, Dios nos va a sanar. La alabanza sana el alma. La alabanza sana el cuerpo. La alabanza sana el espíritu. Respuestas a la alabanza. La alabanza sana el cuerpo y el alma. Si nos ponemos a alabar. No se trata de alabar a Dios, ya alabé a Dios, bueno, y no pasó nada, entonces no vuelvo a alabar a Dios nunca. No, así no. Así no se puede. Tiene que ser de verdad. Tiene que ser de verdad. Póngase a alabar a Dios siempre. Y verá a Dios obrando siempre en su vida. ¿Entienden? Entonces, alabar a Dios, por lo que Él es. Alabar a Dios por lo que Él hace. Alabar a Dios por sus obras. Alabar a Dios por la creación. Alabar a Dios por lo infinitamente grande. Alabar a Dios por lo infinitamente chiquito. Alabar a Dios por su amor, por su poder, por su providencia, por su misericordia, por su bondad, por todo lo que Él hace por nosotros. Alabar a Dios por todo. Alabar a Dios siempre. Alabar a Dios cuando todo va bien. Alabar a Dios cuando todo va mal. ¿Por qué? Porque de los males Dios saca bienes. No quiere decir, entonces hagamos males para que vengan bienes. No, eso ya es abusar de la misericordia de Dios. No se trata de hacer males para que vengan bienes. No. Pero sí saber que de los males Dios puede sacar bienes. No se trata de pecar para producir harto abono, ¿verdad? No se trata, no. Pero sí convertir nuestros pecados, que son el estiércol del alma, en abono de arrepentimiento y de humildad. Alabar a Dios hasta por el pecado pasado, no seguir pecando, pero sí alabar a Dios por todos los bienes que Dios va a sacar de mis pecados. Te damos gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos. Enséñanos a alabarte con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestras fuerzas. Porque la alabanza sana, libera, transforma, cura, perdona, redime, renueva, restaura, hace milagros. Te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias por todo lo que tú eres, Señor, por todo lo que tú haces, por la creación, por lo grande y lo pequeño, por las personas que nos rodean, por el hombre, por el ser humano, por tu misericordia, por tu cruz y tu pasión, por la Eucaristía, por el perdón de nuestros pecados, por la Virgen María, por los ángeles y por los santos, por todo lo que has hecho en el Espíritu y en la materia, por todo, porque todo es amor, todo es gloria de Dios. Enséñanos a alabar, porque a través de la alabanza tú nos sanas, tú nos cambias, tú nos conviertes, tú nos liberas. Bendito seas, Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito seas.